Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde lavisiónradio.net, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En la mañana de hoy vamos a tener un programa bien interesante y con un invitado de lujo. Se trata del doctor Carlos Romero y conversaremos con él desde el día de hasta nuestros días. El doctor Carlos Romero es uno de los más importantes analistas políticos que hay en América Latina. Buenos días, Carlos, ¿cómo has estado? Muy buenos días, saludos a todo el equipo. ¿Cómo estás en esto? Me imagino que debes estar así, pero atareado con ese agite de que las elecciones son casi pasado mañana. Sí, la verdad que el comentario general es preferido ese tema. Pero también hay temas importantes. Claro. Como el acercamiento del huracán en estos 24 horas, que ha traído mucha lluvia y muchos problemas, sobre todo en el oriente del país. Sí. También los otros problemas referidos a la violencia, al hambre, la situación general del país. Claro. Las elecciones no son sino para mí la expresión del deseo de cambio que hay en el país. Sí. Eso se nota. Pero bueno, como les dije, vamos a hablar sobre el día de y hasta nuestros días. ¿Cuáles han sido las consecuencias políticas y económicas inmediatas del día D? Realmente han pasado 80 años desde la invasión de Normandía, del llamado día D. En ese día las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, en la costa de Normandía, y de ahí en adelante comenzó el declive militar de la Alemania de Hitler. Carlos, a tu juicio, ¿cuáles fueron las consecuencias políticas inmediatas de ese día D? Bueno, la consecuencia inmediata del día más largo del siglo, como se le denominó, fue que el Teatro de Operaciones Principal en la Segunda Guerra Mundial pasó de Europa Central a Francia. Acuérdense ustedes que hay muchos libros que han dicho que de una manera u otra había una razón política de invadir por Normandía, que era avanzar en un área donde no estaba la presencia soviética. Recordemos que la Unión Soviética también fue aliado de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 41. Y no olvidemos también que para ese momento, en 1944, en Rusia, en la Unión Soviética en ese momento, había tomado posiciones de avanzada, sobre todo en la Europa Central y en el este de la Europa. Luego lo dominó y luego pactó con el resto de Occidente para apoderarse de ese territorio y desarrollar el bloque soviético, como se lo llamó, que afortunadamente desapareció a finales de la década de los 90. Entonces, lo primero tenemos que ver que la consecuencia más importante fue que el Teatro de Operaciones se mudó. Claro, uno siempre se ha preguntado, y yo estaba en Normandía y hice las fortificaciones alemanas que quedan todavía en ese momento, y es muy curioso anotar lo siguiente. Siempre se dijo que un ciudadano español que estaba involucrado en los servicios secretos soviéticos y que luego vivió en Venezuela y en Cumares de la Costa, fue el que dijo a los rusos que Estados Unidos y Francia y la Francia liberada de Gaulle, y el Reino Unido iban a atacar por Italia, y el desembarco iba a ser por Italia.
Y entonces hubo un cierto desdén por parte de los oficiales alemanes, un descuido de la costa atlántica normanda, y los agarró por sorpresa en ese día más largo del siglo. Sí, ese incluso hay un libro fantástico que yo recomiendo, y tiene muchos años de haberse escrito, que se llama El día más largo. Le jour le plus long se llama en francés. Es excelente. La película es El día más largo del siglo. Así es, así es. Ahora, en esos 80 años, Carlos, han pasado pues muchas cosas, ¿no? El capitalismo tomó vuelo a partir de esa invasión. La democracia empezó a tomar forma, aunque en los últimos tiempos estamos viendo que estamos como de regreso, que ya como que la democracia está como que no queriendo ir para donde mucha gente quiere ir y otros que no quieren ir. Hemos pasado por una revolución industrial y en camino a otra. Esa tercera revolución industrial le dio paso a lo que hoy ya entendemos por la cuarta revolución industrial manejada por la inteligencia artificial. Ahora, cuéntanos cómo influyó ese día en la evolución del mundo. Es decir, allí habían pensadores, habían políticos de alta talla. Hoy día incluso un profesor universitario con quien tuve una reunión hace poco me dijo, no exactamente hablando sobre Estados Unidos, sino en términos generales sobre el mundo, me dijo: embajador, el grave problema que tiene el mundo es que la gente pensante, los líderes, ya no están con nosotros y no heredamos esa pujanza, esa visión de tan largo plazo como la tuvieron aquellos que pelearon, que manejaron los hilos de la Segunda Guerra Mundial. De ahí salieron muchas cosas y ahora vemos casi un retroceso en casi todos los países del mundo. ¿Qué opinas tú de eso, Carlos? Bueno, permíteme ir por partes. Primero, las consecuencias inmediatas. Vamos entonces ahora a las consecuencias a largo plazo. En primer lugar, hubo mucho optimismo a partir del año 44, con el desembarco y la posterior victoria sobre Alemania. Optimismo en lo social, en lo político, en lo económico, que tomado como una simple palabra, era el porvenir. Había una confianza en la integración económica, en el desarrollo de la democracia, en la cohesión social, en el crecimiento económico y, como tú bien dijiste, al paso a una revolución industrial, tercera revolución industrial que dio en los últimos años paso a la cuarta revolución industrial. Entonces, porvenir, positivismo, una visión positiva de las relaciones internacionales se fue cuadrando a partir del año 44. Primero porque hubo la victoria, y por supuesto que la victoria fue bien recibida, y había un optimismo sobre la victoria, no solamente en relación a Alemania, sino también en relación a Japón. Entonces hubo un gran optimismo, y ese optimismo se plasmó en los grandes esfuerzos que Europa, sobre todo, va a desarrollar en materia económica, en materia de unión, que cristalizó en lo que después se llamó la Unión Europea. En segundo lugar, hubo una relación atlántica positiva entre Estados Unidos y Europa. Y la visión atlántica que selló la seguridad de Europa en relación al tema nuclear, porque a partir del 44 vienen las detonaciones de las bombas atómicas en Japón, y la Unión Soviética demuestra que tiene también armamento atómico, y ahí se está creando entonces
lo que se llamó en la literatura de la época la paz nuclear. Eso es un segundo elemento importante. Y en tercer lugar, algo que no podemos olvidar, tiene que ver con el comentario del colega que dijo en relación al tema de los grandes líderes. Había gran confianza en la reunión de Teherán, en la reunión de Yalta, en la reunión de Potsdam. Siempre hubo confianza en que era necesario reconstruir el orden internacional, pero que esa reconstrucción del orden internacional tiene que estar fundamentado en intereses diferentes. Y por ello entonces el presidente Franklin Delano Roosevelt y un poco también el presidente Truman, junto con Winston Churchill, que tuvo siempre esa mirada histórica de lo que significaba la Segunda Guerra Mundial, le dieron una alta prioridad al desembarco del año 44. Claro, si nosotros lo vemos ahora con la ventaja de los años, entonces podemos decir que no se consiguió plenamente la paz, que no se ha conseguido plenamente la económica, que no se ha conseguido enteramente la vida democrática. Y más bien, los últimos autores que he leído sobre estos puntos están advirtiendo que no solamente no se consiguió plenamente la democracia, la económica en Europa, la paz mundial, etc., sino que todos esos elementos que se pensaron en el 44, en el 45, en el 46, 47, todos esos elementos se están cuestionando en este momento. Es realmente triste que haya agarrado fuerza un lenguaje pesimista sobre el futuro de la humanidad y en particular sobre las alianzas políticas en torno al capitalismo y en torno a la democracia. Porque hoy, cuando vemos el mundo, no lo vemos completamente democrático y no lo vemos completamente capitalista. Es decir, hay otras experiencias como la China, Vietnam y otros países que andan en un rumbo por el socialismo. Y vemos también el caso de Rusia, que es una mezcla de estatismo con propiedad privada, que también tiene sus ínfulas, sus deseos de expandir su dominación en sus hinterlands, en sus alrededores. China es distinto porque tiene una visión mundial. Algunos dicen que inclusive Vladimir Putin no solamente quiere estar seguro en su entorno, sino que también quiere expandirse internacionalmente. De hecho, ya hay soldados rusos en el Medio Oriente, en Siria, cosa que no hubo nunca antes. Y China está desplegando toda su red de espionaje y de avance tecnológico en todo el mundo. Entonces, claro, hay tres preguntas que uno se hace con la ventaja de 80 años después. Primer punto, o primera pregunta, mejor dicho. ¿Se alcanzó la paz a partir del día de la paz mundial? Yo diría que sí. En términos de lo que fue una guerra mundial, sí. Y en todo caso, la lección que tenemos que hacer es que murieron 500.000 hombres, sí, hombres y mujeres en el día de. La mejor lección es evitar una tercera guerra mundial. Lo dijo el presidente Macron en estos días. El problema no era la tercera guerra mundial, sino el problema era evitar la tercera guerra mundial. Primer punto. Segundo punto. ¿Triunfó el capitalismo? ¿Se desarrollaron los países? No. Tampoco podemos decir que no hubo crecimiento. Pero el desarrollo tal como lo conciben Naciones Unidas, que es el crecimiento global, no solamente desde el punto de vista económico, político, social, sanitario, de salud, etcétera, educativo, no se ha cumplido plenamente. Los objetivos de Naciones Unidas no se han cumplido plenamente. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, algo que tú, el tema de la integración económica, de la búsqueda de un mercado libre, de la búsqueda de facilidad, del intercambio comercial, etc., no se ha dado
más bien hay un avance de proteccionismo. Entonces, fíjate, avance del modelo autoritario, del proteccionismo en materia económica, del abandono de los sectores en materia de sanidad, en materia educativa, lo que llaman genéricamente la pobreza. Y en cuarto lugar, un elemento que no se pensó en el 44, pero tendríamos la ventaja de hacerlo ahora, el deterioro ambiental. Porque el deterioro ambiental se dio en el 44, 45, 46, solamente como en términos de los efectos de la guerra atómica. En el caso que, pero no desde el punto de vista de la flora y fauna, del oxígeno y todo lo que significa el desarrollo ambiental manejado por los gobiernos y por la sociedad para evitar mayores males. Fíjate tú, en los últimos años que vemos nosotros en materia ambiental, sequía, deforestación, cambio climático. Fíjate el calor que ha dado este año en el verano en Europa. Repito, esos elementos no estuvieron presentes en la agenda mundial, en la agenda europea, entre el 44 y el 47, pero hoy son elementos que tenemos que incluir en el análisis. Sí. Como conclusión, en esta materia, comparar la Unión Europea hoy y las relaciones de la OTAN en el sistema de poder deja mucho que desear si lo comparamos con el año 4, que era un año de porvenir, de cooperación, que no la vemos ahora. Sí. Ciertamente esos 80 años nos dieron muchas cosas, pero en esa configuración del orden mundial y las relaciones internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como tú lo mencionaste, faltaron muchas cosas en todo esto, pero sin embargo, así como faltaron, a mí me da la impresión de que cuando asistimos a esas grandes conferencias mundiales, dentro o fuera del marco de las Naciones Unidas, que fue un organismo creado después de la Segunda Guerra, y el resto de las instituciones internacionales, vemos que todo lo que se hace es para mantener el statu quo, lo que está vigente hoy, es decir, un poco más de lo mismo. Esa es la percepción, perdón si me equivoco, pero es la percepción que se tiene desde afuera. No vemos, por ejemplo, hoy hay una noticia en Infobae diciendo que hay un analista político que dice, bueno, si se reduce a la mitad los desperdicios de comida, se pueden alimentar a 150 millones de personas en el mundo. Pero ese es el tema de la alimentación. Pero ¿qué hacen con la pobreza que cada día es más grande? Incluso dentro de los mismos países que fueron ganadores en ese momento, hay una tarea que ¿por qué no se cumple? ¿Por qué está todo sujeto a otras cosas? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien una carta que envió el exsecretario de Naciones Unidas, Kofi Annan. Le envió justo cuando estaba entregando su mandato a otro secretario general de la ONU. En esa carta se la envió a una organización bien interesante que se llama Round Table, que es la que reúne los CEO más importantes del mundo. Tienen una reunión anual nada más, en donde se fijan lineamientos de acción. Y en esa carta, eso es una carta que está incluso disponible en internet, en la red, les decía que había que considerar y había que balancear el peso que tenían los accionistas de la empresa y el que trabajaba, tanto en la oficina como en la fábrica, y que había que darle, si no la misma importancia
que el accionista había que subirlo de importancia, porque al final sí, el accionista era el que aportaba el capital para que funcionara, quienes generaban esa plusvalía, por utilizar un término marxista, era el que trabajaba. Esa carta fue considerada 8 años después. Y la respuesta, porque he seguido el tema, fue, bueno, sí, vamos a considerarlo, vamos a ver qué se puede hacer. Sin embargo, solamente hubo un país en el mundo que sí tomó en serio esa propuesta del exsecretario Kofi Annan. Ese país se llama Finlandia. En Finlandia hay una empresa transnacional, la papelera más grande del mundo, que se llama Smurfit. En Smurfit está sucediendo lo siguiente: los mejores sueldos los tienen los operadores de máquinas, los que trabajan directamente en las operaciones de eso, en las operaciones de la producción de papel o del procesamiento de papel. Y por una sencilla razón que es interesante y es muy simple. Los accionistas dicen que cuando una máquina está fallando, cuando la tecnología está fallando, cuando la computadora, el programa que maneja esa máquina está fallando, el que maneja esa computadora, el que maneja esa máquina siente algo y ve que algo no está funcionando, y la primera reacción para solucionar el problema la toma él, porque él conoce a fondo lo que está haciendo. Y la segunda es ya cuando se agota, ya se llama a los servicios de la empresa que proveyó el software o proveyó la máquina. El ingeniero de planta lo que hace es supervisar y no tiene absolutamente nada que ver con las cosas micro dentro de la empresa. A eso me refería. Faltaron muchas tareas y por lo visto nunca se van a cumplir. Es el mismo caso, por ejemplo, el caso de los organismos internacionales como Naciones Unidas. Era impensable que un país miembro permanente del Consejo de Seguridad fuera a invadir otro país miembro de las Naciones Unidas. Y no ha pasado absolutamente nada. El conflicto con Israel, entre Israel y Hamás, porque no es un conflicto entre un país y otro país, no, es contra un movimiento guerrillero. Y así sucesivamente, lo cual genera mucha preocupación. Es decir, la amenaza siempre la tendremos. Los deseos de Rusia de revivir, es como, yo le llamaría, la viuda de la Unión Soviética quiere reproducir por no quedarse fuera de lo que está realmente en juego. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, pues fíjate, tú hablaste del tema del status quo. En materia nuclear hay un status quo, en el sentido en que el reactor sigue teniendo una importancia teórica en cuanto que es equilibrio, aunque están equidistantes los países nucleares, y es de terror porque nadie se atreve a detonar la bomba atómica con los daños totales que le puede hacer a la humanidad. Pero estamos viendo la conducta de Vladimir Putin amenazando, más que el propio Khrushchev en la crisis de los cohetes en el año 1962. El Khrushchev no llegó nunca a decir que iba a detonar la bomba, que estaba instalando armas nucleares en Cuba, o pretendía instalar armas nucleares en Cuba. El paso en falso que dio Putin estremece la academia y las oficinas diplomáticas de todo el mundo, porque nunca habíamos estado tan cerca de una posibilidad de destrucción nuclear desde las bombas de Estados Unidos sobre territorio japonés en el año 45. Ahora, vuelvo a insistir, tenemos la ventaja de los 80 años que han pasado. Yo creo que hay un orden internacional que está siendo cuestionado, pero todavía es muy difícil especificar cómo será el otro orden mundial. Es decir, podemos estar de acuerdo en que hay un nuevo, o se posibilita, o se vislumbra
un nuevo orden internacional, en lo cual el polar va a un papel central, es decir, que va a haber no solamente la Unión Soviética y Estados Unidos como actores internacionales primigenios, sino también otros países como los miembros del BRICS, por ejemplo. Hay una creencia en ese mundo multipolar, como también hay gente que sigue insistiendo en que el mundo es unipolar a partir de la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, hay justo para todo el mundo en este momento. Pero específicamente yo pienso que es muy difícil todavía plantearnos cómo va a ser el orden mundial en el futuro. Todavía están las bases fundamentales del orden mundial desarrollado después del 1925. Las Naciones Unidas, el equilibrio del terror, el tema de integración económica, la búsqueda de la democracia, con sus bemoles, pero en términos ya esenciales, esos planteamientos, esos objetivos se han cumplido en estos 30 años. No como hubiéramos querido que todo y cada uno de los países del mundo tuviera acceso al desarrollo y acceso a la democracia y acceso a la paz. Pero tampoco es para condenar que se desvirtuó plenamente el orden que se plasmó en esos años. Sí, sí. Lo que pasa es que las dudas llegan cuando tú ves que los mismos países que pelearon duramente en contra del eje, en búsqueda de la paz y en búsqueda de todas esas cosas buenas que todos aspiramos y que aquellos que ya no están con nosotros aspiraban, vemos que son los principales protagonistas de un orden que viene de beneficios a uno. Y tú dices, me cuesta pensar que un continente tan rico, tan importante como es el caso de África, que tiene riquezas por todos lados, esté en la situación en que está. Y en el mismo caso de América Latina, es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Es un problema interno de cada país? ¿Es un problema de falta de cultura, de educación? ¿Es falta de qué? ¿Es falta de yo he visto cosas que se están planteando ahora, pero que en los años 70 en Naciones Unidas, y me consta, porque en esos años estaba yo en la UNTAD, me constan que ya se venían trabajando y que nunca se hicieron caso. Pero bueno, te voy a dejar esa inquietud y permítenos ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del día de hasta nuestros días. Ya regresamos. Y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero desde el día de hasta nuestros días. Carlos, antes de irnos a la pausa, te dejé una inquietud particularmente personal. Sí. Bueno, mira, de forma quizás simple, te voy a contestar esa pregunta. Desde que yo era estudiante, siempre se ha discutido el tema del desarrollo. Y ha habido múltiples visiones sobre el tema del desarrollo. Y como decía un profesor extraordinario de esa época, James Malloy, que el desarrollo, la otra cara de la moneda, o la otra cara del long play, que era el subdesarrollo. Es decir, que no se puede entender el subdesarrollo sin entender el desarrollo, porque según él y los defensores de esa tesis, si no había desarrollo, si no había subdesarrollo, no había desarrollo. Entonces, ese es un tema que tiene por lo menos 60, no más, casi 80 años, cuando se incorporó en la agenda de Naciones Unidas. Primer punto.
Segundo punto, hay elementos de la realidad cotidiana que contribuyen a esa dicotomía entre países desarrollados y países subdesarrollados. En el año 44, con el día D y todo lo que vino después, hubo una gran crítica en buscar el desarrollo de los países que en ese momento se consideraban subdesarrollados. Hoy se les dice el sur global. La verdad que no me gusta mucho la definición porque hay países del llamado tercer mundo que son desarrollados y que tienen un progreso mayor inclusive que países tradicionales de Europa. Pero mi punto es que esa discusión se ha mantenido como la discusión sobre el tema de salud, como la discusión sobre el tema del interno bruto, las inversiones extranjeras, la industrialización de los recursos primarios. Ahora hay algunos países subdesarrollados que tienen litio, minerales estratégicos. Pero al mismo tiempo entonces hay instituciones y grupos sociales que denuncian la manera como se están manejando ese tema, que atenta contra la salud y la seguridad ambientales, etc. Ahora, esta discusión siempre ha sido compleja. No solamente había quienes creían que su desarrollo era la otra cara de la moneda, sino también había autores y decisores en la década de los 40, finales de la década de los 40 y principios de los 50, creyeron ciegamente en que los países subdesarrollados, con un buen capital, podían llegar a ser países desarrollados. Eso es lo que se llamó en aquella época la ecuación optimista, que a mayor desarrollo económico iba a haber desarrollo político. Y la historia comprobó que no era así. En muchos países, inclusive que se desarrollaron, no se expresaron en la forma política esperada. Hubo gobiernos autoritarios, gobiernos dictatoriales, democracias que cayeron por motivaciones de carácter militar, de sectores oligárquicos. Y entonces la situación cambió y se dio el campo socialista con un modelo autoritario muy fuerte, se dio el campo democrático, hubo retrocesos, hubo cambios lentos, como el caso de España, cambios políticos rápidos, como el caso de Francia con el Gol. Y vuelvo a insistir que tenemos la ventaja de ver ese fenómeno de los 80 años, pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué todavía a estas alturas se está discutiendo sobre el desarrollo, sobre el crecimiento económico, sobre la pobreza? ¿Qué pasó? Que esos años de optimismo, en el 44, 45, 46, 47, etcétera, no se plasmaron en realidades prácticas, donde uno pudiera decir que la mayoría de los países han crecido, se han desarrollado económicamente, etcétera. Sí, esa es una pregunta, Carlos, que yo creo que es difícil responder. Realmente es difícil porque en algún momento dado algo se torció o algo siguió su camino y hoy vemos que los intereses pasan todos por el tubo de las grandes corporaciones transnacionales, que son los que manejan muchos de esos hilos del poder. Y no es que ahí esté el key del problema, no. Creo que hay una falta de visión a largo plazo de lo que son los países. Te repito, no entiendo cómo una zona tan rica como es África esté en esta situación tan grave. O mismo América Latina.
que tenemos, casi gran parte de los países latinoamericanos tienen los que llaman tierras raras. No entendemos, o al menos yo no entiendo, cómo a estas alturas, después de la caída de la cortina de hierro, se insiste en volver a un modelo que no funcionó. Que no funcionó en ese momento y que no ha funcionado en los países que han intentado poner el modelo. El caso más patético ha sido el de Cuba, y ni hablar de Nicaragua. Y por supuesto... ¿Ha sido cuál? ¿Ah? ¿Cuál país? Ha sido ese modelo del comunismo instaurado en países, volver a eso, volver a una especie de Unión Soviética o de unión de países bajo el mando de alguien, de Putin, bajo el mando de quién sabe, pero para estar en la misma situación. Es decir, yo no sé si es una cuestión de tipo intelectual, no sé si es una cuestión de cultura, no sé si es el concepto de dominación que se quedó estancado y no avanzó hacia un modelo totalmente distinto. Yo estuve en Rusia cuando Boris Yeltsin estaba gobernando y me espantó cuando veía que los empleados públicos cobraban con botellas, el sueldo era 1 o 2 botellas de vodka dependiendo del rango que tuvieran. El director, por supuesto, o el jefe recibía más botellas, que le permitía canjear esas botellas por comida. Y eso, después de haber pasado tanto en la Segunda Guerra Mundial, de haber siendo un actor importante dentro de la Segunda Guerra Mundial, de haber formado una cosa que se llama la Unión Soviética, de haber formado la cortina de hierro y no se haya absorbido esa experiencia. Eso es costoso de digerir para todo el mundo, para mí en especial, que aspiro todo, sobre todo en el caso nuestro, que es muy particular. Estamos en un momento de cuasi transición. No es una transición porque no sabemos qué va a pasar en los próximos días, de cuasi transición, pero hay fuerzas que están a favor de mantenerse el statu quo. Permíteme decirte lo siguiente. Hay un tema que deberíamos incluir, bueno, lo dije de pasada, pero deberíamos incluir, que es el tema de los conservadores en Europa y en los Estados Unidos. O sea, lo que popularmente se llama la derecha. Que ha venido expresándose culturalmente, electoralmente, políticamente, etc. Ya vimos las elecciones para los diputados a la Asamblea de la Unión Europea y ya vimos ahora los resultados de las elecciones francesas, por lo menos de la primera vuelta, y vemos cómo se ha polarizado el tema político en todos esos países. En los Estados Unidos ni hablar, claro, porque detrás del problema de la salud de Biden está el problema de lo que significa Donald Trump desde el punto de vista del pensamiento político. Yo traté el debate de obviar la situación personal de Biden y prestar atención a lo que Trump dijo. Y dijo una cantidad de barbaridades que la prensa no la recogió. Estuvo dedicado nada más al tema de la salud de Biden. Sí. Pero eso es la expresión del movimiento conservador en los Estados Unidos en temas difíciles, como el tema migratorio, el tema del aborto, el tema de la educación, el tema económico, etc. Y en el caso europeo no podemos olvidar lo que significa la derecha en este momento en los Países Bajos, como en Bélgica, en Italia, ahora Francia, y para ustedes contar. Y el mismo Putin se le ha caracterizado como un conservador, en el sentido que tiene la idea de la vieja Rusia, de la Rusia zarista. Sí. Entonces, el sector conservador
que fue muy importante en la década de los 40. No olvidemos que tú le preguntas a un francés, tu papá o tu abuelo estuvo en la colaboracionismo francés, y dicen, ¿what? ¿Qué es que sí? Me compré. No abren esa Pandora, porque muchos franceses colaboraron con los nazis y con el régimen de... Eso, no, eso es una... Y el movimiento conservador en Francia tradicionalmente ha sido muy importante y ahora se expresa en este tiempo. Por eso es que la línea que va desde el día más largo del siglo, el día de, hasta nuestros días, es una línea que no lo podemos observar como una línea recta, sino es una curva, así como la curva que enseña las cotizaciones de la moneda, es una curva permanente que tiene altibajos, pero ciertamente en este momento el pensamiento socialdemócrata y socialcristiano y liberal, que son hijos del término de la Segunda Guerra Mundial, no están en su mejor momento ni político ni electoral. Es decir, si uno ve con detalle los candidatos del Partido Socialista francés en esta segunda vuelta, son muy pocos. Es decir, muy pocos que llegaron. Y no hablemos de los republicanos, de los seguidores de la idea plasmada en los últimos tiempos de Chirac, en Sarkozy. Creo que no llegaron al 10% los republicanos. Y eso lo vemos también en España, el crecimiento de Vox y de otros partidos pequeños conservadores. En Italia, bueno, la señora Meloni está gobernando. Y así como en Francia, los republicanos, parte de los republicanos, sugirieron ir unidos al Frente Nacional, en España hay algunos sectores del Partido Popular que dicen que hay que unirse con Vox. Entonces hay un reagrupamiento del sector conservador en Europa y en los Estados Unidos, que se plasma también en América Latina y en África. En la reciente elección en Sudáfrica, dio lugar a un líder que coquetea con las ideas. Y nosotros en América Latina, tenemos el caso de El Salvador y el caso en de Argentina. Entonces ese es un tema que hay que incluir también cuando vemos la visión de la línea curva entre 1944 y nuestro día. Carlos, el doctor Eduardo Porcarelli, a quien yo sé que tú conoces, te hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre las variables que están configurando el deterioro de las libertades democráticas en el mundo? Bueno, en primer lugar, por la competencia electoral de los sectores conservadores que han ganado elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales en todas partes del mundo y particularmente en Europa. Ese es un elemento de la realidad, es un dato. En segundo lugar, el crecimiento de esas alternativas conservadoras en contra de la libertad, el crecimiento liberal, que fue una marca importante después de la Segunda Guerra Mundial. Y particularmente esa es una visión iliberal, como dice la literatura. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, algo que nosotros tenemos que reconocer con seriedad: la decepción de la gente. Es decir, se han separado de la política y están en una actitud incolora a veces, abstencionista a veces, y desafortunadamente se van acercando a estas posiciones conservadoras que como un todo, como dice Porcarelli, en como un todo disminuyen
la capacidad democrática de los países occidentales y eso que se llama la idea de Occidente. Porque no solamente tenemos el concurso de los sectores conservadores, europeos, americanos, incluyendo Canadá, sino también tenemos la presencia de todos estos países islámicos que Sí. no creen en la democracia, que se guían por el Corán, en donde el elemento religioso juega un papel importante con la paz de Versalles, canceló esa unión, el papado y el príncipe, Mm. pero en circunstancias distintas, por supuesto, y teológicas distintas. Pero el Islam es antiliberal completamente. Entonces todo eso va cercando la posibilidad de un orden internacional que incluya el tema democrático tal como se planteó a finales de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Carlos, escuchándote, pues me acordé del Latinobarómetro. Habría que darle entonces la razón al Latinobarómetro en el sentido de que la última encuesta que lanza dio como resultado que, por ejemplo, el 78% de la población latinoamericana no le interesa ni izquierda ni derecha. No le interesa que gobierne, no le interesa si es autoritario, dictador, no le interesa. Lo que le interesa es la solución de sus problemas, que le aseguren la educación, vivienda, salud y seguridad. Eso está sucediendo. Sí, eso está sucediendo no solamente en América Latina, sino está sucediendo en el resto del mundo. Es decir, se están buscando respuestas que no son nuevas, que no es un pedido nuevo, se están buscando respuestas a realidades y no se le dan. ¿Qué ha pasado? Sí. Bueno, hay un porcentaje importante de indecisos o de personas que no le tienen ningún favor a la democracia y a la política en general. Pero eso es alrededor del 35%. A mí lo que me interesa destacar es la adscripción del votante a soluciones conservadoras, abandonando a los partidos tradicionales que viven su peor momento. El Partido Social Cristiano o las denominaciones del Partido Social Cristiano, los partidos socialistas o socialdemócratas y los partidos liberales. Fíjate tú en el caso de Alemania, Alternativa por Alemania, que es abiertamente un partido fascista. Y sin embargo, creció en estas últimas elecciones parlamentarias europeas. Y salen todas las encuestas que pudieran convertirse en el segundo partido político de la República Federal Alemana. Compara el significado de Alternativa para Alemania hoy con el año 44, 45, 46. Sí, hace un par de semanas atrás escribí un artículo y una de las cosas que digo, que una afirmación que provocó muchas críticas y mucha discusión, que dije que había un desuso del derecho internacional por parte de no solamente de las grandes potencias, sino absolutamente de todos, ¿no? Que ya los canales diplomáticos no estaban siendo efectivos, por lo cual había que buscar otras vías. Y que las vías como las diplomáticas ya en la sociedad actual pues tampoco está dando ninguna respuesta y se está buscando la violencia, la guerra o el enfrentamiento, y lo cual dificulta aún más la construcción, no solamente de la paz, sino del llamado nuevo orden mundial. Estamos en un momento de transición, un viejo orden que no ha terminado de morir, y un nuevo orden que tampoco ha terminado de salir. Parece un aborto, y con el perdón de los oyentes,
que ni siquiera tiene forma, ¿no?, de lo que va a ser. Bueno, depende de cómo se vea. Estamos en una transición, pero también tenemos que preguntarnos si nos conviene un nuevo orden, Buena pregunta. porque puede haber un nuevo orden mundial en conflicto, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Absolutamente de acuerdo contigo. Porque puede haber un desorden. Fíjate que Henry Kissinger en sus últimos años de vida se dedicó mucho a este tema, el llamado nuevo orden mundial. Y siempre insistía en que era peligroso definir un orden mundial sobre la base de los acontecimientos actuales, porque eso pudiera llevarnos, como efectivamente está pasando, a un nivel de conflicto nunca pensado en el 44, en el 45. Que en esos años, el día de conferencias de paz, etcétera, fueron diseñadas para terminar con la guerra, pero también para ordenar lo que venía después. Y aquí pareciera que estamos al revés. Estamos desordenados como desde el punto de vista del orden mundial y estamos provocando la posibilidad de una guerra. Ese es el famoso dicho que uno primero, el caballo o la carreta. Así es. Así es. Sí, en todo esto a mí me da mucho temor el hecho de que el nuevo orden mundial o cualquier orden que se vaya a establecer es el resultado de una conflagración mundial. A estas alturas, Correcto. una conflagración de hoy, si hablamos de eso, hablamos de algo de otro nivel, de mucha más envergadura que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es posible que se dé eso, Carlos? Bueno, mira, eso da miedo, Absolutamente. porque la capacidad de detonación siempre existió desde el año 45, pero fue equilibrada desde el punto de vista estratégico, ya lo nombré al principio del programa, con el equilibrio del terror y con una gran responsabilidad de los líderes mundiales. Yo me pregunto, la calidad de líderes mundiales de la actualidad nos garantiza la seguridad que nos dio el conjunto de líderes como De Gaulle, como Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Truman, Mao Zedong, Joseph Stalin, porque aunque suena antipático como figura histórica, se sentó en esas reuniones de paz, Sí. estuvo en Teherán y estuvo en Potsdam. Uno cuando va y visita el sitio de las generaciones de Potsdam, uno se da cuenta realmente el significado de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, definitivamente es así. Sobre todo si visitas los campos de concentración, que uno entiende. Claro, porque el tema de la responsabilidad es muy importante, pero es que yo no estoy buscando una palabra, pero permíteme una palabra. Era algo muy mediocre. No. Actual, me refiero. Justo, sí, sí. Pedro Sánchez, Sí, Macron, sí, Donald Trump, sí. Joe Joe Biden. ¿Cómo es posible que Estados Unidos esté en este momento jugándosela por un producto de mala salud, señor controversial, para no decir nada? Sí. Sí, una dirigencia, lo cual da más terror, es decir, es la dirigencia que podía embarcarnos en una guerra. Y ni hablemos del canciller alemán. Pero, por favor, Sí. no, y además con líderes o pseudo líderes tan irresponsables como Kim Jong-un, que está jugando con Entre fuego. otros, Entre o otros. bueno, Putin. O Putin, por ejemplo, y el mismo Xi Jinping.
sin lugar a dudas. Sí. Oye, Carlos, hoy te agradezco mucho que me hayas dado este tiempo para esta interesantísima, pero interesantísima conversación contigo, como siempre, pero esta estuvo excelentemente buena. Te agradezco mucho, te doy mil gracias y bueno, me gustaría más adelante seguir conversando contigo sobre estos temas que son fascinantes realmente. Una de las ideas del programa es, desde que se creó, es hacer entender a la gente que el mundo no es tan grande como la gente piensa, que todo lo que hacemos impacta al resto y que estamos como en una barca a la deriva, que puede suceder cualquier cosa cuando